¿Qué tal? Buen día, muy bien. Queríamos comunicarnos con usted porque se ha puesto, usted es el referente obviamente de la Central de Trabajadores Argentinos, y se ha puesto en debate en los últimos días, las últimas semanas en realidad, acerca de la reducción de la jornada laboral, algo que quizás en otros países está muy avanzado, pero nosotros todavía tenemos una legislación que tiene muchos años y que finalmente aquí también se ha empezado a avanzar, a dialogar sobre esto. ¿Cuál es su mirada sobre la reducción de la jornada laboral? Y creo que va a ser un elemento positivo que va a favorecer, por supuesto, a los trabajadores, las trabajadoras. Le vamos a estar quitando 8 horas semanalmente de la jornada legal o más, porque hay un proyecto que llega a reducir hasta las 36 horas, hay otro que plantea 40 horas. Esto va a significar más tiempo en el hogar, esto va a significar más tiempo para la vida de las personas. Claro. Pero para los empresarios también tiene su ventaja, porque está comprobado que se reducen drásticamente los accidentes laborales, se reduce el ausentismo, la enfermedad, ir a trabajar con menos estrés, con menos cansancio, y sobre todo sabiendo que uno dejó en la casa las cosas más o menos arregladas, porque la ausencia de los adultos hoy es doble, ya no es solamente como en el siglo pasado, cuando empezó esta jornada de 48 horas, el hombre trabajando afuera y la mujer en el hogar. Claro. Hoy los dos trabajan. Así que por donde se lo mire, es un proyecto que va a tener consecuencias positivas para trabajadores, para los empresarios. Por supuesto, habrá situaciones particulares, aquellos empleos que demandan mano de obra intensiva, el comercio, donde se atiende un local a la venta o un local al público, pero de todas formas la reducción de la jornada va a generar algunas posibilidades de empleo. No va a resolver el tema del desempleo, aunque tenemos que decir que en nuestro país hoy más que el desempleo es la calidad del trabajo, ¿no? Pues sabemos que en términos de desempleo real estamos casi tocando el mínimo histórico. Sí, claramente. Ahora, Hugo, la verdad que sorprendió el otro día cuando se debatía en comisiones este proyecto. Uno de los proyectos, escuchar a un empresario preguntándose para qué, casi preguntándose para qué quieren los trabajadores tiempo libre, qué van a hacer con ese tiempo libre. Digo, ¿lo sorprendieron a usted este tipo de declaraciones? Porque la verdad que fue la brutalidad de ese tipo de consultas. Uno piensa que si fuera por algunos empresarios, que cada trabajador tendría que trabajar 18 horas por día. Sí, en esto uno aprende que todos los días se puede sorprender con algo nuevo, ¿no? Cuando uno pensó que ya lo escuchó todo, pero esos argumentos realmente, ni siquiera te merecen un comentario, porque reflejan la mirada de un sector muy poderoso, porque no era un empresario que pasó por el Congreso y se metió y opinó, es el que representaba a la UIA, la Unión Industrial Argentina. Entonces preocupa que en un mundo donde está demostrado que el aumento de la productividad aplicada a la producción dio vuelta en las cosas, significó de manera exponencial un acortamiento de los tiempos de producción, que generó una renta extraordinaria para los empresarios, que por supuesto los trabajadores no la vimos. Claro. Sorprende entonces que cuando estamos discutiendo la reducción, además absolutamente acotada y razonable, que estamos haciendo, porque estamos diciendo empezar a hacer lo que en Europa se hizo más o menos hace 20 años, lo que ya hizo Chile, que empezó con las 40 horas semanales desde el año pasado. No estamos hablando ni siquiera de reducir un día de la semana laboral, que es un tema que ya se empezó a discutir en algunos países de Europa. También escuchamos en esa comisión la palabra de Cristina Faciabén, que es la representante de Comisión Obrera de España, contarnos que en España han comenzado una prueba piloto con empresas que se han inscrito en un plan que propuso el Ministerio de Trabajo de España voluntariamente, para empezar a probar qué pasa
con la semana de 4 días. Eso ya se está haciendo. Claro. Así que bueno, creo que las preguntas del empresario, cualquier trabajadora que esté escuchando en la radio, las puede contestar rápidamente. Claramente. Lo saco de este tema, Hugo, ¿cómo ha vivido usted ayer lo que sucedió finalmente en el Senado de la Nación, que convirtió en ley las modificaciones al impuesto a las ganancias, con lo cual ya prácticamente no va a haber ningún trabajador o trabajadora alcanzado, y que obviamente fue aprobado la semana pasada? Usted tuvo un discurso muy importante, pero bueno, finalmente ayer también lo aprobó el Senado, con lo cual se espera que se promulgue en los próximos días ya y sea ley. Sí, la verdad que falta ahora solamente la promulgación, que sé que va a ser inmediata. Lo vivimos como un triunfo, porque durante muchos años esta pelea arrancó en el gobierno de Cristina, cuando el impuesto a las ganancias, a medida que iba agradando cada vez más los salarios, empezó a representar una carga. Claro. No voy a contar otra vez que las maestras preferían no tener otro cargo más, que los médicos no hacían guardia porque se lo llevaba el impuesto. Pero bueno, ayer lo vivimos como un triunfo, como una conquista. Estamos avanzando con esto hacia un sistema tributario más justo, porque es mentira que este era un impuesto progresivo. Así como estaba planteado, era regresivo, era como el IVA. Era meterle siempre la mano en el bolsillo a los trabajadores de una forma o de otra. Ahora estamos discutiendo otros tributos. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la Comisión de Presupuestos, sí, donde se va a avanzar con la devolución del IVA a todos aquellos que no han estado alcanzados por el beneficio de la ley del impuesto a las ganancias. Está muy bueno. También es una medida muy importante porque les va a devolver una parte importante del salario, un porcentaje muy alto. Creo que, bueno, son medidas de corte progresivo, de avance, reformas que hace tiempo nuestro país tendría que haber adoptado, y que bueno, vamos en el día de hoy, ¿no? Hoy, claramente, en un gran acto que hacemos frente al Congreso, dar cuenta de este triunfo. Bien, le hago la última consulta, Hugo, que tiene que ver con lo político, ¿no? ¿Cómo lo ve a Sergio Massa? ¿Está competitivo? ¿Va a entrar al balotaje y cree que posiblemente se convierta en el próximo presidente de la nación? Porque en los últimos días, las últimas semanas, estamos viendo que el discurso, en todo caso, de Sergio Massa y de Unión por la Patria son prácticamente las medidas que han ido tomando. Digo, ese es el discurso, ¿no? Las decisiones que van tomando y que se traducen en que, sobre todo, empieza a haber recomposición de dinero en el bolsillo de los trabajadores y a contener a sectores de la sociedad que, aún no siendo trabajadores formales, tienen otra manera del Estado de llegar a ellos. Sí, vos lo calificás muy bien. El discurso son las medidas. Por una razón muy fácil de explicar: cuando uno es gobierno no puede prometer, porque si vos prometés que vas a eliminar el impuesto a las ganancias o que vas a eliminar el IVA para los alimentos, cuando asumas como presidente nadie te cree. Claro. Todo el mundo dice, pues no lo haces ahora, ¿no? Lo que nos decía la oposición cuando Sergio Massa anunció el tema de ganancias, y bueno, mandar el proyecto, lo mandamos. Con el IVA lo mismo. Con la reducción de la jornada laboral estamos haciendo lo mismo. Con la devolución para los jubilados de todo lo que tiene que ver con los medicamentos. Bueno, se está avanzando con medidas y yo creo que eso es más potente que prometer, que hacer las chantadas que hacía Mauricio Macri en campaña o que hacen otros ahora. Además, una carrera positiva, que es de avance. No prometemos reprimir, no prometemos recortar, no miramos al ciudadano con el ceño fruncido. Estamos haciendo cosas que beneficien a la mayoría. Y creo que eso nos va a permitir llegar al balotaje. Bien. Hugo, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. Hasta luego, buen día. Hasta pronto, ¿no? Que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Hugo Yasky, dirigente nacional de la Central de Trabajadores Argentinos y diputado nacional.